Bienvenidos al Seminario Internacional de Filosofía Contemporánea que organiza el programa FISH, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Cauca. El día de hoy vamos a tener el gusto de escuchar y poder conversar con el doctor Gonzalo Mayos de la Universidad de Barcelona. Apreciado doctor Gonzalo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, profesor Javier Orlando. Es un placer volver a estar, aunque esta vez solo telemáticamente, con la Universidad del Cauca, en Popayán, y bueno, en Colombia. Es un honor estar con ustedes. El gusto y el honor es nuestro, querido maestro. Le agradecemos su participación y pues bueno, estamos con muchos deseos de escucharlo. Gracias. Cuando usted quiera puede empezar y podemos ir conversando. Sí, fantástico, querido profesor Javier Orlando. Buenas tardes, creo que es para ustedes, a todos y todas. Insisto que es un gran placer y agradezco al profesor y al técnico y a la Universidad del Cáucaso que me hayan tenido, me hayan invitado, ¿no?, a estar con ustedes. Pasaré a presentar el tema. Es un tema bastante enorme, quizás demasiado amplio para una sola exposición, pero voy a intentar hacer una presentación somera y luego con el profesor Javier Orlando establecer un diálogo que, nos ayude a todos a clarificar, porque es un gran problema. Es decir, yo creo que todos y ustedes quizás más que yo incluso, hemos devenido con el tiempo especialistas en colonización. ¿Por qué? Porque la han sufrido, ¿no? Aunque no se lo crean, aquí también en Europa se sufren y bueno, en Cataluña y tal, claramente, etcétera. Pero intentemos eso, pues aportar alguna cosa a un debate doloroso, triste y que deberíamos superar todos sin olvidar, porque si olvidamos ya se sabe que se repiten, hay el peligro que se repitan las cosas. Bueno, creo que el proyecto investigativo que presento creo que puede ayudar a eso. Es decir, a no olvidar lo inolvidable y no justificar lo injustificable, el colonialismo, evidentemente no en absoluto, pero intentar sacar algunas ideas importantes para el presente y el futuro a partir de allí. Me imagino que para mí fue una sorpresa que eso lo aportaran profesores de la Universidad de Harvard, por lo tanto norteamericanos, que, bueno, quizás hay algo de colonialismo, neocolonialismo actual desde Estados Unidos. No voy a entrar allí, aunque es un tema que me apasiona. De todas maneras, son tres profesores bastante, digamos, atípicos. Lo personalizaré en el líder, que es el primer firmante, y no solo porque su apellido comienza con A, que es Daron Acemoglu. Muy brevemente, es un armenio, creo, ahora no, un armenio nacido en Istambul, y que ha devenido catedrático en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, donde Chomsky, ya saben, y dos profesores más. Simon Johnson también está en el MIT
y James Robinson es un profesor inglés. Pero quiero resaltar ese origen, digamos, no hegemónico, nacido en una minoría, étnica minorizada en el Imperio turco, como es Acemoglu, ¿no? Bueno, ¿cuál es, qué tiene que ver Acemoglu, Johnson y Robinson con el colonialismo? En principio no es tan evidente, pero ya les advierto, bueno, son premio Nobel en economía, digamos, el premio Nobel es en economía, pero su trabajo no solo es económico, sino es también político, ético, es un macroanálisis. ¿Qué hay detrás, no? Bueno, creo que lo interesante y que nos puede interesar a nosotros de su proyecto es que plantearon un imposible experimento histórico y con personas. Ya saben ustedes que los experimentos con personas o están radicalmente prohibidos o se tienen que hacer en unas condiciones para que no hayan daños, etcétera, ¿no? Tremendas. Pero es que además no solo eso, sino que en su caso es un experimento con personas y además histórico, con sociedades. Y me dirán, eso es imposible, y tienen razón. Pero buscaron una estrategia interesante que es la siguiente. No se trata de hacer el experimento, sino analizar la experiencia en la historia de tal manera que la historia nos ofrece la posibilidad de ver ciertos acontecimientos como un experimento empírico y constatable, ¿no? Claro, eso es muy difícil. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? La idea que hay subyacente es que se puede analizar la importancia de las instituciones en el desarrollo a largo plazo o muy largo plazo incluso de los países, analizando la historia a partir del momento en que fueron colonizados. Desgraciadamente fueron colonizados. Es evidente que todo colonialismo es horroroso, hay que evitarlo, lamentablemente no se evitó, eso plantea una culpabilidad histórica que ahora no entraré, pero que no niego, pero digamos, dadas las circunstancias, podemos analizar, comparar los distintos colonialismos para ver qué efectos han tenido a largo o muy largo plazo y intentar encontrar aquello salvable, digámoslo así, que quizás por casualidad tuvo consecuencias medianamente positivas a muy largo plazo, por encima de vidas y haciendas y lo que todos sabemos. Ese es el planteamiento. ¿Cómo se puede hacer eso? Hombre, viendo, por ejemplo, que las metrópolis colonizadoras son diferentes. Colombia fue colonizada por España, creo que eso fue horrible para Colombia y no muy bueno para España. Más allá de mucho oro, mucho dinero, mucha plata, creo que generó una tendencia a largo plazo no demasiado favorable para España. Pero aquí ustedes son los protagonistas y no lo miraremos tanto desde las metrópolis, como que siempre más o menos se benefician, sino en general y de los colonizados.
Bueno, pues Colombia fue colonizada por España, la corona española, etcétera. Brasil, un país que también quiero mucho, tanto como Colombia, fue colonizada por la corona portuguesa, por Portugal, etcétera. ¿Hay diferencias entre ellos? Sí, pero quizás podríamos buscar una comparativa mejor. Pero esta tampoco lo descartaremos. Pero no es el tema principal de Acemoglu, Robinson, Johnson. ¿Cuál podría ser una buena comparación? De hecho, hay muchas, pero creo que podemos centrarnos comparando con la colonización anglosajona, la que colonizó pues Estados Unidos, Canadá, o al menos una parte de Canadá, la otra es francesa, ya saben, el Quebec, Australia, etcétera, ¿no? La idea es, si hacemos eso, podemos comparar la evolución a largo plazo de esos países y ver qué papel, malo por supuesto, pero qué otras consecuencias tuvo su colonialismo. Pues bueno, esta es la idea subyacente al premio Nobel de estos tres señores, porque si se fijan, eh, eh, el máximo de personas a las cuales se le puede dar juntas un premio Nobel son tres. Y la obra quizás más importante que ustedes conocerán, solo intervienen dos personas en lo cual es muy interesante. Es una obra que, bueno, fue un cierto bestseller, es una obra que todavía yo creo que no ha sido bien analizada. Me gustaría hacerlo a mí, me la leí en 2012 cuando salió, donde Daron Acemoglu y James R. Robinson hacen una obra muy considerable de comparativa del colonialismo y las instituciones implicadas a nivel mundial, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones, los países? El título está pensado como una ironía de la famosa obra de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones, ¿no? Pues aquí se analiza, digamos, por qué algunas naciones fallan y buscan explicación en el colonialismo, en el colonialismo, en las instituciones que promocionó el colonialismo. Bueno, este planteo que en esta obra, curiosamente, solo hay dos firmantes, porque Johnson estaba, digamos, por otras cosas en aquel momento y no participó en esta obra. Pero es que el proyecto va más allá de esta obra. En el inicio, Simon H. Johnson participó decisivamente. Hay un artículo germinal que yo creo que es clave, porque si no, porque le daban el premio Nobel a los tres y no a los dos de la punta, digámoslo así, ¿no? A Acemoglu y a Robinson solo. Hay un artículo germinal y una serie de obras en artículos que analizan ese proyecto imposible que he planteado en la historia y con personas reales. Para ver, la idea es qué funciona, por qué, y evidentemente qué no funciona en absoluto, y también por qué, aunque, en fin, es más obvio, ¿no? Bueno, ese artículo de 2001, que es relativamente breve y que por lo tanto le recomiendo leer, aunque ha sido superado por la obra posterior, bueno, traduzco del inglés, ¿no? Los orígenes coloniales del desarrollo comparativo. Dos puntos. Una investigación empírica. Y la idea es esa. Es empírica, ¿por qué?
porque la historia nos da hecho ya un experimento dolorosísimo, brutal, que si pudiéramos evitar que se hubiera dado, seguro que votábamos todos, ustedes y yo, y decidíamos que no se realizara. Pero eso no lo podemos hacer ya y por lo tanto, como mínimo, analicemos viendo que no solo qué pasó, sino si de allí podemos sacar alguna enseñanza importante, además de no colonicemos, no nos colonialicen, por favor, evitemos el colonialismo, ¿no? Algo de todo ese dolor, ver qué aspectos hacen que unos países que cayeron bajo una metrópoli tuvieran distintos destinos, aunque no buenos, de que los que cayeron en otra metrópoli. Esta es la idea. Y el experimento, primero, y el artículo primero es 2011. En 2012 sale esa obra que es muy amplia y que creo que es la decisiva de por qué las naciones fracasan o caen o no se desarrollan suficientemente. Y a partir de aquí sale todo un proyecto investigativo importante que está en marcha. Hay, por ejemplo, otro libro importante donde analiza, digamos, buscando el equilibrio mejor para garantizar el desarrollo de las naciones. Bueno, este es el proyecto inicial. Les daré algunas pistas más para situarlo y si quieren luego entramos más a fondo. Estos señores, Acemoglu, Johnson, Robinson, estarían situados dentro de la corriente actual de un neoinstitucionalismo. ¿Qué quiere decir? Son partidarios de la idea que las instituciones importan y mucho. Evidentemente las personas. Tener un Bolívar o no es muy importante. Tener un Gandhi o no es muy importante. Tener un Martin Luther King es muy importante o no es muy importante. Marcan la diferencia. Pero por debajo de eso también es muy importante y decisivo las instituciones que esas personas se encontraron, en las cuales se encardinaron y que cambiaron en una dirección u otra. Es evidente pues, que Gandhi se encuentra también en un contexto colonial en la India y, bueno, es el padre de la independencia india, etcétera, con todas sus complejidades y también de Pakistán, ya lo saben. Bueno, en este caso, y podemos entrar allí, pero hoy diría que no, porque ya que hemos escogido estos autores, ellos son neoinstitucionalistas. Piensan que atender a las instituciones es lo más importante. Y allí tuvieron la idea, hombre, realmente, en fin, lamento que no se me ocurriera a mí, de mirar la historia, mirar las colonizaciones que se caracterizan porque la metrópoli impone unas instituciones normalmente deplorabilísimas a la colonia y claro, como cada una de las metrópolis son diferentes, imponen diferentes instituciones a sus colonias y eso permite hacer un análisis comparativo de las consecuencias de las distintas instituciones impuestas en el resultado a muy largo plazo de esos países, ¿no? Esa es la idea. 4 cosas quizás, porque si no me lo van a preguntar, sobre el neoinstitucionalismo. Evidentemente hay un institucionalismo más tradicional del siglo XIX. El institucionalismo no es una cosa nueva.
incluso lo hay anterior al autor norteamericano que fue más decisivo para imponer y no introducir en Norteamérica el institucionalismo, que es Thorstein Veblen. Thorstein Veblen es conocido sobre todo por un libro magnífico que se llama La clase ociosa. Analiza los estamentos, quizás más que clases, pero aristocráticos, señoriales, que se caracterizaban por poder vivir de rentas y analizaba su ideología, etcétera. Mostraba una manera de vivir, una forma de pensar que era muy importante porque eran élites que dominaban países enteros, ¿no? Que evidentemente creo que ni ustedes ni yo hemos tenido, no sé si la suerte, porque no me gusta vivir a costa de los demás. Pero bueno, digamos que, claro, vivieron una vida que no se la habían merecido, ¿no? Bueno, pues Veblen lo podemos situar final del 19, principios del 20, como el primer institucionalista. Importante, sí, pero hay muchísimos más. También diré una cosa, ya saben ustedes que en Estados Unidos el marxismo no está bien visto actualmente, ¿no? Pero hubo marxistas norteamericanos, y los hay, importantes. Marx mismo escribió bastantes artículos para que le pedían y le pagaban periódicos cultos norteamericanos en vida, ¿eh? Bueno, pero el marxismo fue, digamos, es una bestia odiada en Estados Unidos, ha habido muchas campañas. Creo que el institucionalismo juega un papel parecido al marxismo, pero depurado de elementos más de revolución bolchevique, digámoslo así, y bueno, es un aviso, no puedo alargarme aquí, si me preguntan les diré más, pero ¿por qué? Porque tienen elementos comunes. Ambos tienen una perspectiva holista, una perspectiva donde, hombre, el individuo y su subjetivación, eso que estudia también el profesor Javier Orlando, es importante, pero viene definido por las circunstancias, el entorno en que esa persona vive. Y ellos dicen, las instituciones con que se encuentra, con el marco que le dan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay muchísimos institucionalistas o que pueden ser considerados así en Estados Unidos, incluso algunos que han estudiado, no sé, a Charles Tilly, Teda Skopel, tiene un libro impresionante sobre la Revolución Francesa, la bolchevique rusa o soviética, es decir, de un marco amplio de marco, ¿no? Sidney Tarrow, Peter Hall, etcétera, ¿no? Pero bueno, volvamos a nuestro tema principal, que es ese experimento histórico y con personas que no podemos hacer, que sería una barbarie, pero que la barbarie de la historia nos la ha dado hecho. Entonces, pues humildemente analicemos y saquemos algunas conclusiones. Les diré que yo no compro, digámoslo así, al 100% el discurso de estos tres señores que aprecio porque son talentosos, muy talentosos. Yo haría otros análisis y hago otros análisis, pero me gusta y alguno de estos análisis lo haría sobre
ese mismo experimento, macroexperimento, piensen ustedes que durante décadas, centenas de años incluso, la Tierra estuvo colonizada prácticamente entera. Podríamos entrar en los países que parece que se libraron. Claro, eso hace que tengamos la posibilidad de hacer experimentos de ese estilo. Ellos, pues mira, lo hicieron quizás antes, pero yo lo complementaría y me gusta pensar más allá de Acemoglu, de Johnson y de Robinson, y quizás de una manera más radical. Pero creo que ustedes han venido aquí a escucharme a mí para que hable de ellos y no de mí mismo, ¿no? Entonces me iré ciñendo a la perspectiva de ellos, de estos autores, premios Nobel, ¿no? Bueno, dos ideas destacaron estos autores a partir de esos experimentos tan dolorosos a lo largo de la historia que hemos sufrido todos, que son las colonizaciones y los imperialismos posteriores. Constataron que las instituciones impuestas por los colonizadores, que pueden ser tan brutales como el trabajo esclavo, como bueno, profundizaremos más adelante. Tienen consecuencias a muy largo plazo. Esas instituciones que van cambiando con la historia, claro que van cambiando, pero tienen una inercia, un conatus, diría Spinoza, una persistencia sorprendente. Este es uno de los temas importantes del institucionalismo, ¿no? Persistente, que hace que incluso a pesar de que, bueno, Bolívar, etcétera, independizaron América, una parte considerable de América Latina, etcétera, y que, bueno, pues esa colonización para, bueno, algún español no estará de acuerdo, ¿no? Lo lamentará, pero que terminó y que España dejó de recibir esos barcos llenos de plata y de oro y de joyas robados, evidentemente, bueno, y tuvo que buscarse la vida ella misma, ¿no? Como hacen todos, ¿no? Como hacemos todos. Entonces, bueno, pero el tema importante para el institucionalismo es que esas instituciones se prolongaron en entornos que ya eran en la independencia política, pero que todavía había un cierto colonialismo mental. Eso lo explican muy bien los estudios decoloniales, etcétera. La decolonización solo comienza con la independencia política. Solo comienza. Es un proceso a muy largo plazo que sé que muchos profesores colombianos y no colombianos, he hablado con algunos, me dicen, no, Gonzalo, todavía no hemos terminado. Estamos todavía en ello. Y yo sé que es verdad, porque yo también estoy en otras colonizaciones y probablemente no puedo salir de la formación que he recibido, de las experiencias que he tenido, de la manera como me he subjetivado, estos autores dirían de las instituciones, ¿no? En las que me he inscrito, que he odiado, con las que he chocado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, buscando elementos positivos, que cuesta muchísimo, estarán de acuerdo conmigo, estos autores avisan de dos planteamientos institucionales
que consideran muy negativos a muy largo plazo y que pueden desarrollarse, se inician, y ellos destacan que se inician, por ejemplo, las impuso la corona española o lusitana, o etcétera, pero se fueron prolongando. Conozco también autores que dicen, hombre, algo de eso ya había antes, ¿no? En el Imperio Inca, que no era angelical, en el Imperio Teca, que tampoco lo era, etcétera. Bueno, por supuesto. Vayamos al análisis para ir avanzando, ¿no? Si quieren, lo analizamos, pero para ir analizando. Acemoglu, Johnson y Robinson destacan dos aspectos que me parecen que hay que tenerlo en cuenta cara al futuro, al presente y siempre. Y es en los efectos negativos de que se puedan constituir lo que ellos llaman élites extractivas. Es decir, élites que sean capaces de controlar instituciones, países, zonas, territorios, poblaciones, con una mentalidad extractivista. Es decir, no trabajar con ellas, no desarrollar esos espacios, no tener esa primera preocupación que sería vamos a hacer algo con lo que tenemos. Tenemos la suerte de tener un poder, ejerzámoslo de manera lo mejor posible, que sea lo máximo benevolente posible, máximo desarrollo, etcétera. En cambio, las élites extractivas dicen, hombre, es mucho más cómodo beneficiarme de ese poder para extraer recursos, incluso puede ser extraer personas, esclavizarlas, etcétera, extraer esos recursos y utilizarlos en beneficio privado, propio, mío y los de que son como yo. Estas élites hegemónicas, que se definirían como extractivistas. No nos preocupa el futuro demasiado, el futuro de Colombia. Nos preocupa nuestro futuro, nuestro beneficio. Como ven, algo hay de marxismo allí dentro, larvado, callado. Supongo que si se llega a decir, a lo mejor no les dan el premio Nobel. Bueno, y entonces hacen una historia de las élites extractivistas y de sus estrategias y las consecuencias terribles que tienen a muy, muy, muy largo plazo. Claro, porque si alguien tiene, se puede entender, ¿no? De sentido común. Si alguien tiene la suerte de ser extractivista y le encanta ser eso, procura mantenerlo eternamente y se adapta a las circunstancias, pero manteniendo el extractivismo. Entonces, ese es un primer mensaje. Intentaré ir concluyendo para entrar en el debate. Bueno, uno de los problemas decisivos del colonialismo es que por mucho que se diga que se hizo para evangelizar en la fe verdadera, en realidad tendió a, y eso ya lo dice el padre de las casas, etcétera, etcétera, a generar élites aprovechadas, especulativas, extractivistas, que solo buscaban su beneficio y luego retiraban esos recursos del entorno, de la tierra, de la población colonizada y se dedicaban a gozar privativamente de ellos, ¿no? Era una expoliación colonial. Bueno, evidentemente estas élites extractivistas solo podían actuar situadas en instituciones poderosas,
militarizadas a veces, otras veces no hacía falta, pero eran de poder, control. Allí quizás tendríamos que hablar de Foucault y de y muchísima otra gente, instituciones que permitían que ese extractivismo se fuera manteniendo a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es la característica que van buscando y destacan común entre todas estas instituciones? La idea es buscar aquellos elementos más decisivos que, por lo tanto, pasan a ser objetivos políticos para evitar que haya extractivismo, para evitar que haya colonizaciones, etcétera, ¿no? El elemento que encuentran y que, claro, en su abstracción, yo creo que se puede profundizar muchísimo más, es que esas instituciones que crean estas élites extractivistas y que potencia el poder de esas élites son instituciones congénitamente, crónicamente, persistentemente no inclusivas, que se basan en la exclusión de la institución, de las instituciones, una parte considerabilísima, muchas veces mayoritaria, ampliamente mayoritaria de la población. En el caso colombiano, evidentemente las poblaciones indígenas, pero también los colonizadores que van llegando y que se asimilan, etcétera, pobres, que también serán expoliados, se les extraerán los recursos, el potencial, dejando el país debilitado, exhausto y débil para el crecimiento, el desarrollo económico, político, cultural, de todo tipo. Por mucho que evidentemente hay gente maravillosa que ayuda a superar todo eso, ¿no? Pero eso es un peso muerto. Esas instituciones no inclusivas tienen un impacto brutal, porque claro, resulta que solo juegan a favor, solo benefician, solo tienen efectos positivos para una minoría de la sociedad, unas élites extractivistas que además extraen esos recursos del sistema, del país, etcétera, y además fomentan esa dualidad, esa escisión, esa opresión, ¿no? Esa extracción de unos en favor de otros, ¿no? Y claro, a partir de aquí está muy claro. Estos señores no les importa que, hay élites buenas y malas. Las buenas se caracterizarían por no ser extractivistas o mínimamente extractivistas, las malas por todo lo contrario. Las instituciones, también hay buenas y malas. Hay que huir de las instituciones que excluyen, y como más parte de la población excluyen, hay más porque aquello es peor, porque más parte de los talentos y de las riquezas nacionales son drenadas, extraídas y no benefician al conjunto, sino a esa élite y quizás a las metrópolis de origen de esa élite, donde tampoco no, bueno, porque allí provocan otro efecto negativo, pero allí no entraremos ahora. Entonces, a partir de aquí, estos señores definen un proyecto económico de futuro, de desarrollo
económico ya lo he dicho, pero también financiero, tecnológico, cultural, educacional, cívico, porque claro, estarán conmigo que todo eso se relaciona, se relaciona. Si en las partes más importantes no hay una inclusividad, difícilmente la habrá, aunque alguien consiga salir del fango, habrá realmente un desarrollo, ¿no? Entonces aquí se explica el título en contra de Adam Smith, y, irónicamente, ¿no? Que es, bueno, él explicó qué hacía la riqueza de las naciones. Ellos, sobre ese esquema, he explicado solo, en lo que en tiempo que tengo, digamos, un plano para que lean no solo el libro famoso, sino todo el proyecto y lo que va saliendo y que saldrá de gente como yo, que no soy ellos y que tengo ideas muy diferentes a ellos, pero que me han servido para pensar problemas tan brutales, estarán conmigo, como el colonialismo, de una manera que no había sido pensada, digamos, sin intentar edulcorarlo, sin evidentemente ni legitimarlo. No, no, no. Ojalá no hubiera existido. Pero una vez hemos sufrido eso, como hemos sufrido muchísimas otras cosas, pensemos bien qué hay que evitar. ¿Qué hay que evitar? Y hombre, hay muchas más cosas a evitar que lo que acabo de remarcar y lo que dicen Acemoglu, Johnson y Robinson. Creo que hay muchísimo más a remarcar y a evitar, pero digamos que esos dos elementos con que ahora he centrado el análisis y que además se dan en todos los colonialismos, pero con mecanismos, dialécticas e impactos diferentes, de tal manera que podemos jugar al experimento histórico de decir, fíjense, aquí solo una pequeña mejora en la extractividad de las élites o en la inclusividad o exclusividad de las instituciones político-económicas, sociales, comerciales, financieras, culturales, raciales, etcétera, 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 ya ha provocado beneficios constatables, empíricos, que no son una afirmación del señor Acemoglu, o del señor Johnson, o del señor Robinson, o del señor Gonzalo Mayos. No, no. Se puede constatar. Y si les parece que ha habido un error, analicémoslo otra vez y veamos qué ha pasado allí. Yo creo que esa es la idea brillante que plantea todo un trabajo investigativo que puede llenar unas cuantas generaciones, porque estarán conmigo que el colonialismo, los colonialismos, han sido tantos, tan enormes, tan terribles, que de tanto alcance que con un libro, aunque sea de unos premios Nobel, no se llega ni mucho menos a los fundamentos. Y que por lo tanto tendremos que trabajar incluso con otras ideologías. No hay que ser neoinstitucionalista para trabajar en ese estudio, en ese experimento, ¿no? Y bueno, esa es lo que quería remarcar aquí. Ustedes, colombianos y, bueno, latinoamericanos y todo el mundo, que, bueno, todo el mundo hemos sido colonizados en un momento, en otro, etcétera, etcétera, tenemos una expertise y un interés en esta cuestión. Seamos inteligentes y miremos de extraer cómo fue posible aquello, cómo fue posible aquella barbarie, cómo se puede evitar que de alguna manera
se reproduzca e incluso ver de todo aquello qué elementos son los decisivos en negativo y para evitarlos, pero aquello que tenemos que salvar como podamos, ¿no? Es decir, no es una cuestión, porque sería fácil pensar de que, bueno, si me salvo yo y mi grupo, pues ya va bien, ¿no? Una de las enseñanzas que creo que importantes es que el inclusivismo debe ser máximo. ¿Por qué? Porque toda exclusión termina trayendo, ahora lo diré rápido, talento, potencialidades, e incluso generando malos hábitos dentro de la población, de los países, etcétera. Es decir, que todos tenemos interés personal, vital, para ser y ayudar a que sea inclusivo para todos. No solo para nosotros, sino para todos. ¿Por qué? Porque todo funciona entonces un poco mejor, ¿no? Yo creo que incluso con eso ya estoy yendo quizás más allá de estos 3 premios Nobel, pero creo que, bueno, me han ayudado la idea del experimento, que ahora les planteo, de analizar las colonizaciones comparadas, etcétera, para extraer ideas que también podríamos haber extraído de otra manera, pero quizás sin haberlas demostrado empíricamente con la contundencia, con los argumentos, con los datos, estadísticas que podemos extraer de un análisis comparativo de los miles, bueno, miles, cientos de imperialismos y colonialismos que ha habido en el mundo, ¿no? Creo que eso es un proyecto que está abierto, es decir, que no tiene por qué terminar con estos señores ni incluso con sus vidas, que puede continuar, que puede hacerse lo suyo, pues qué sé yo, los colombianos o estudiosos colombianos y brasileños y mexicanos y peruanos, etcétera, para, bueno, ser un poco más libres y que la humanidad y los respectivos pueblos y países funcionen un poco mejor, que estarán de acuerdo conmigo que hace falta, que es un gran objetivo. Y bueno, creo, profesor Javier Orlando, que quizás como planteo, como introducción, se ha visto claro qué valoro de esos premios Nobel. Lo que me parece relevante pensar aquí para que ustedes que sufrieron de muy diferentes maneras un colonialismo atroz, pues puedan sacar, no puedan sacar, se atrevan a concluir eh, aspectos tan importantes como esos dos, que no creo que sean los únicos, ni quizás la última palabra esté dicha ahora mismo, ¿no? Eh, Le paso la palabra, querido profesor Javier Orlando. Querido doctor González, qué gusto escucharlo. Muchísimas gracias por su participación en este seminario internacional de filosofía contemporánea. Además de que ha sido un gusto escucharlo, pues estoy pensando muchas cosas. Lo primero que se me ocurre preguntar es, según los autores en estudio y también su propio punto de vista, ¿toda colonización implica una institucionalidad? Porque estaba pensando que no toda colonialización se hace desde unos valores o desde un punto de vista institucional, sino que tal vez puede haber una colonización como un ejercicio de poder, como un ejercicio de dominación. ¿Sí? Entonces,
sí, sí. La primera pregunta que yo le haría sería eso, si para los autores toda colonialización implica una institucionalidad. Sí, ¿por qué? Porque el poder no se ejerce en el aire. El poder se ejerce con instituciones, pueden ser, Foucault lo ha pensado, macroinstituciones totales, etcétera, pueden ser microfísica institucional, pero digamos el poder, estos señores son más institucionalistas que usted, que yo y que Foucault. Eso es evidente. Pero sí que hay una verdad subyacente y es esa. El poder no se ejerce en el aire. Y las colonizaciones se diferencian de ciertos ataques piratas, por ejemplo, en que no vinieron para eso, robar y salir corriendo, como por ejemplo algunos piratas que pues atacaban Cartagena de Indias, se llevan todo lo que podían y se retiraban a sus bases. No, no, el colonialismo se queda, se institucionaliza, se desarrolla, vive sobre el territorio. No podemos decir el colonialismo, los colonizadores estaban en España. No, no, los colonizadores estaban en Colombia y se beneficiaban de las instituciones, en principio españolas o que se crearon, pero las implantaron, desarrollaron. Piensen en las encomiendas que cuando las llevan a las colonias ya son transformadas, ¿no? Tienen un origen y algo había aparecido en la península, pero son preparadas y desarrolladas para la colonización. Bueno, esa, digamos, eso se queda, está allí, se desarrolla, necesita unas condiciones de posibilidad. Ese poder necesita unas condiciones de posibilidad. Hombre, yo creo que Semoglu, Robinson y Johnson le dirían, piense usted que lo primero que hicieron los colonizadores es destruir las instituciones preexistentes. Fuera Imperia Inca, destruir todas las instituciones, fuera Imperio Azteca, todas las instituciones. Parecía que el Imperio Maya ya se había disgregado cuando se llegaron, pero significativamente se destruyeron los códices que quedaban, porque allí había escritura bastante desarrollada y tal. Bueno, eso que ya en principio no era tan peligroso, también fue destruido. Digamos, la idea malévola es esa. Claro, querido Javier, porque el poder funciona y se ejerce y se vehicula a través de instituciones de muchas maneras y no solo instituciones, prácticas, etcétera. Y fíjese que por eso lo primero que hace todo colonizador es romper, hacer tabula rasa de todas las instituciones preexistentes e impone otras de nuevas favorables a él y a su dominio y a su extractivismo. Por eso entiendo perfectamente, me invitaron de la Universidad de Pueblos Originarios Indígena de Colombia, que es multicampus, en Popayán. Hice allí mi conferencia y claro, allí había un gran interés por parte de los pueblos indígenas implicados y que están ampliando y desarrollando y hacer existir esa universidad para reivindicar instituciones otras, instituciones del buen vivir, que para buscar eso, una alternativa, porque si no, en el vacío todo institucionalista le diría, en el vacío institucional es muy difícil vivir, ¿no?
yo creo que podemos entender un fenómeno importante en Colombia y en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Como intentar recuperar lo bueno, el buen vivir, etcétera, de unas instituciones que fueron destruidas por algo y sustituidas por otras instituciones que fueron puestas por algo en alternativa y para dar, por tanto, una nueva opción a los pueblos indígenas damnificados. Vaya eso, por si alguno de ellos me escucha. Eso, claro, lo puedo entender perfectamente, perfectamente. Y, evidentemente, todas las instituciones pueden ser buenas o malas, ¿eh? No quiere decir que toda institución es buena. Y hay algunos autores como Sloterdijk y como Arnold Gellen que plantean que las instituciones tienen un fundamento inmunológico, ¿no? En primer lugar porque brindan como un colchón cultural que permite suplir las carencias fisiológicas de los seres humanos, sino también porque son dadoras de sentido, ¿no? Entonces, ese otorgar sentido institucional tiene un impacto inmunológico, pero en este caso, cuando una institución colonializa, pues lo que estaría otorgando sería un proceso de sometimiento. Me encanta que, se lo tengo que decir, ella sabe que estos dos autores, Gellen y ahora desde hace bastantes años Sloterdijk, Peter Sloterdijk, los he trabajado muchísimo y que además son ideológicamente muy diferentes y también y estoy totalmente de acuerdo. Las metáforas de Sloterdijk, que escribe muy bien y tiene una capacidad literaria, expresiva, envidiable, Sloterdijk es muy significativo. Él no habla tanto de inmunología, que es un término que utilizo yo siguiendo otras tradiciones y que me parece muy importante. Porque, claro, para vivir necesitamos esa inmunología de lo agresivo del entorno. Yo puedo hablarles a ustedes porque ahora, qué sé yo, pues no estoy resfriado, no tengo algún virus demasiado terrible en el cuerpo y tengo un equilibrio homeostático bastante, digamos, que me permite pensar y estar a la altura del evento, ¿no? Pero evidentemente con el COVID-19 y con otras cosas, bueno, pues también socialmente, dice esa tradición. En el caso de Sloterdijk, ya que me ha preguntado de él, utilizan la metáfora de las esferas. Esferas, burbujas, por el tamaño, por la forma, espumas, que cuesta porque, claro, ahora estoy refiriéndome a la trilogía de las esferas, que creo que son 2000 páginas y pico, que se pasó un poco allí, pero hace una historia partiendo de la idea que, digamos, la humanidad es una especie institucional. Si no tuviéramos instituciones, no podríamos sobrevivir. La diferencia humano-animal, que no es radical, pero una de las diferencias, lenguaje, el zoon politikon, que es el humano, bueno, es que la política se hace en instituciones y a partir de normas, de nomos, eso, en instituciones. Por lo tanto, somos una especie institucional y necesitamos eso, vincularnos, pues sí, Mayos y usted, etcétera, pero también la Universidad del Cáucaso y la Universidad de Barcelona, ¿no? Y todo lo que eso comporta. En el caso de Sloterdijk, lo que
lo que destaca, utiliza la metáfora de esas burbujas, esferas, etcétera, que en un momento dado los define muy, que bueno, que debería gustar a las feministas, pasa que en otros aspectos no es tan interesante para las feministas, como úteros externos. Las sociedades hemos nacido en un útero femenino, gracias mamá, evidentemente nos hemos desarrollado, pero no estamos en el vacío. Estamos en sociedades, en ciudades, en instituciones, derecho, derechos humanos. ¿Qué pasa? Que esas instituciones tienen una cara benévola y una cara malvada. Evidentemente que hay instituciones terribles y por eso he partido que creo que el colonialismo, el balance es tan duro que sencillamente si me preguntaran mejor que no se hubiera dado, la respuesta sería sí, por favor, ¿no? Pero que eso quiere decir que porque haya habido instituciones malas tenemos que prescindir de toda institución. Creo que sencillamente no podemos, porque, y algo venía a decir Gellen en esa, Arnold Gellen, en esa línea, el hombre que es este ser tan transformable, tan adaptable, que no tiene que no es como el oso, que ya nace totalmente oso y su vida está como muy predeterminada. ¿Por qué el hombre puede ser así? Porque tiene un aspecto cultural, hipersocial, dice Wilson, y es que entonces no estamos en instituciones y esas instituciones permiten que el mono desnudo que decía Desmond Morris, etcétera, pueda sobrevivir en entornos, bueno, desde Alaska hasta la Antártida, desde los trópicos y, bueno, ¿cómo lo hacemos para sobrevivir a tantos climas, lugares, etcétera? Creamos las instituciones y con ellos los vestidos, las protecciones, etcétera, etcétera, para sobrevivir inmunológicamente en esos entornos. Creo que aquí ha hecho usted una gran pregunta, muy incisiva, porque esos dos autores son importantes en la antropología actual, que Gellen es más clásico, ¿no? Porque reivindican ese aspecto tan importante, ¿no? Lo inmunológico de lo institucional se puede complejizar aún más cuando pensamos lo que plantea usted de los autores y es la pregunta sobre qué funciona y por qué funciona, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si algo tiene la capacidad de dar un proceso de inmunidad frente a las condiciones externas, frente a no solamente físicas, sino también condiciones económicas, condiciones culturales, si tiene la capacidad de ser funcional, pues podríamos decir que es una institución adecuada. Pero históricamente se ha demostrado que instituciones que funcionan se han fundamentado pues en la violencia, en la eliminación de los otros, de los extraños, en la eliminación de los diferentes, pero no obstante para un grupo de personas eso funcionaría, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos pensar y complejizar un poco esa relación de la institucionalidad inmunológica con lo funcional? Toda Genial. institución que funcione es óptima o habría que pensar ese concepto de lo funcional. No, hay que preguntar para qué o para quién funciona. El ejemplo más, bueno, que ahora se me ocurre más brutal, lo que me impresionó más cuando fui entrando en los mecanismos de los campos de exterminio nazis fue la eficacia industrial
aplicada a la deshumanización y a la destrucción de personas. Porque la deshumanización se producía incluso antes del exterminio y de la incineración. Y aquello fue pensado como una fábrica de mal. La metáfora se ha desarrollado, Hannah Arendt, etcétera, ¿no? Y por supuesto, y entonces tenemos que preguntar por qué las instituciones pueden ser tan terribles como a veces beneficiosas. Y evidentemente, en todo caso, tenemos que preguntar a quién beneficia esta institución. Evidentemente, ya lo he dicho, que las instituciones no inclusivas, que excluyen, pueden beneficiar enormemente las élites que las dominan y que pueden extraer beneficios enormes, obscenamente enormes, de ellas. Claro, eso yo puedo entender que el beneficiado diga, pues no es tan mala Gunsal o profesor Javier Orlando, no es tan mala, porque mire, a mí me ha permitido vivir como un rey. Por supuesto. Y yo creo que allí esa idea de, no, es que la inclusión debe ser generalizable. Hay allí un imperativo kantiano. Eso no lo he oído que lo digan, pero el viejo Kant aquí ya lo había planteado. Hay un imperativo kantiano que dice, no, oiga, la inclusividad debe formularse, gestionarse, conjugarse verbalmente, incluso y mentalmente, en plural y en universal. Aquello de no, vamos a hacer una institución que nos beneficie a nosotros y perjudique a todos los demás, no responde a ese imperativo. El imperativo categórico kantiano, y aquí sería una misma dialéctica, ¿no? Debe ser generalizable para todos los momentos de la propia vida. Es decir, no puedes hacer una institución que ahora te beneficia y que mañana pues no, o que antes no lo habrías aceptado, pero que ahora como te beneficia, sí. No. Tiene que ser universalizable en toda tu vida y en todo tu tiempo, en tu momento. No puedes decir, antes como era nazi, ya me gustaba los campos de exterminio. Ahora veo que eso no se lleva y ahora soy antinazi. No, perdón, eso canalla, ¿eh? Eso no, nada que decir. No, piensa en un imperativo generalizable, universalizable, para siempre y para todos, ¿no? Lo que pasaría entonces, sí, diga. Sí, lo que pasaría con los tecnooptimistas o que también hacen parte de los transhumanistas que afirman los beneficios de la tecnología, de la algoritmización de la sociedad, pero no tienen en cuenta las consecuencias que puede tener sobre la conciencia, sobre la identidad y sobre los proyectos de vida de los individuos, que cada día están siendo más sometidos, que cada día están siendo más controlados por dispositivos de inteligencia artificial súper avanzados, ante los que el individuo pues es muy poco lo que puede hacer. Pero los tecnooptimistas dicen, no, la tecnología tiene unas ventajas pues que son insoslayables, ¿no? Muy bien visto, muy bien visto. Evidentemente, toda tecnología puede ser utilizada en una dirección o en otra, en la contraria, ¿no? Eh, mm, ¿Qué sucede? Que claro que, a ver, cualquiera de esas tecnologías, dices, oye, es que mire, he creado una nueva empresa, me da muchos beneficios, etcétera. Dice, oiga, ¿y a los que no reciben esos beneficios? Y a los que no pueden, eso les echa del trabajo, del futuro, o no tienen acceso a eso, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Los excluimos radicalmente? ¿Podemos aceptar eso? ¿No?
o generamos un proceso de inclusión, ¿no? Porque ya sabemos que toda revolución tecnológica, si queda sus beneficios limitados en un pequeño entorno, ese grupo puede ser multimillonario y hoy la desigualdad está creciendo a un nivel enorme en parte por esas cosas y puede condenar a los demás a no tener ninguna oportunidad, ¿no? Entonces hay una responsabilidad humana, social, política, ética, de, bueno, si llegamos a la conclusión, primero evaluar. Vale la pena, porque ciertas tecnologías sería importante haberlas evitado. Pienso que sean bombas atómicas. El problema es que, como ya dijo en su momento, la humanidad, una vez aprendido algo, aunque sea muy terrible, no olvidará eso. Entonces, la idea de hagamos así y que el saber atómico desaparezca, me temo que no. Y por eso hoy convivimos, y desde hace ya bastantes, 80 años, con la bomba atómica o con... Y claro, entonces tenemos centrales nucleares que pueden ser útiles en ciertos entornos. El problema es que a veces pueden explotar y hay que valorar que eso, que cuando, como, etcétera. Y además pueden ser utilizadas para generar bombas atómicas porque enriquecen el uranio y el plutonio para que sea útil a efectos destructivos brutales, ¿no? Claro. Entonces, eso es donde tenemos que incidir. Un optimista que no tenga en cuenta la problemática que estamos planteando usted y yo y todo el mundo, perdón, me están intentando engañar o etcétera. Claro que hay alguna aplicación útil para muchas cosas, claro, pero analicemos bien globalmente en todo, en qué condiciones se pueden aplicar, con qué seguridad, qué riesgos son aceptables, cuáles no, cómo se da acceso a, por la educación, por etcétera, a las nuevas generaciones, a los que damnificados por esa tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Allí está el problema. Allí está el problema y por eso tenemos mucho trabajo por delante, querido profesor Javier Orlando, porque, claro, todos esos avances nos obligan a pensar aceleradamente. Uh, yo hablo del concepto de un filósofo de guardia. No sé si aquí, pero bueno, en Europa hay las farmacias de guardia, ¿no? Siempre hay farmacias en las ciudades, en los pueblos, abiertas para que puedas comprar el medicamento que necesitas, etcétera, ¿no? Vale, pues digo, tiene que haber un filósofo de guardia y debe ser filósofo más que otra cosa, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Y el filósofo es un poco ese que nos ha caído quizás el deber, etcétera, de hacer los primeros pasos. Luego, pues a lo mejor constituimos una ciencia y aquello será autónomo y ellos sabrán más que cualquier filósofo y entonces ya les pasaremos el problema a ellos. Pero tiene que haber un filósofo de guardia que cada vez de que hay una buena, un descubrimiento, etcétera, comience a pensar rápidamente las consecuencias de eso, para al menos comunicarlas a los otros. No me imagino que él solo lo pueda solucionar, por bueno que sea, pero sí para dar la alarma a otros. Es decir, cuidado, eso parece muy bueno, pero porque los digamos, de buenas intenciones y de tecnos optimistas está pavimentado el camino que lleva al infierno, ¿no? Que decía aquel. Muy bien, muchas gracias. Los autores que usted nos presenta, Acemoglu, Johnson y Robinson,
en ellos podríamos pensar una teoría de la formación y el desarrollo de las instituciones, o sea, algo que nos permita comprender cómo se forman, cómo se desarrollan y cómo evolucionan las instituciones. Sí, no son, no son, no la tienen de momento. A mí me gustaría hacer eso. Hay incluso algunos institucionalistas que son más atrevidos en esa dirección. Yo destacaría a Charles Tilly, que tiene que tiene algún proyecto, bueno, murió, pero tiene algún proyecto muy pensado en la línea de lo que usted plantea. Pero lo que ahora acaba, y por tanto, y va más allá pero hacen mucho estos señores, pero no llegan allí, lamentablemente, y lo que yo le diría es que esa es una tarea colectiva muy importante. Si fuera cierto que algo lo es, la importancia de las instituciones, la inevitabilidad de las instituciones para los seres humanos, ese es un tema de investigación que no podemos dejar, incluso a una escuela, por grande que sea. No lo podemos dejar solo, creo que me entenderán, en manos de los norteamericanos, que al final Trump les va a obligar a, hacer lo que, bueno, en fin, no lo podemos dejar. Son cosas tan importantes que modestamente yo en mi rinconcito hago lo que puedo y creo que ustedes que me escuchan y que tienen que un background importante, una expertise importante con cosas de este estilo, eh, eh, pues eso, que podrán trabajar en esa línea y por tanto, porque no necesariamente llegaremos a las mismas conclusiones. Ya sabe usted que así como uno piensa, pues acerca la solución a nosotros decimos a nuestro molino, ¿no? Llevamos el agua a nuestro molino. Entonces, no nos engañemos. Acemoglu, por su origen muy lejano, pero y Johnson y Robinson están en un cierto molino y una cierta línea. Y parte de mi mensaje es: trabajemos en esa línea porque es más importante de lo que parece y no podemos dejar las instituciones solo a los neoinstitucionalistas americanos, norteamericanos u otros. Tenemos que estar allí porque sí, porque allí hay algo que nos importa y que nos afecta, etcétera. Y así lo diría también de otras cosas. Pero allí estoy, ¿no? Allí estoy. Gracias. Me llamó la atención algo que usted dijo y es que una decolonialidad, una decolonialización solo es posible en un momento posterior de independencia. ¿Sí? Me llamó poderosamente mucho No he eso la dicho atención. sí, sí, no, no he dicho exactamente eso, ¿eh? Y estoy y lo he hablado y hay muchos teóricos que saben mucho más que yo, los cuales me remito. He dicho que cuando hay la independencia política, digamos al día siguiente de Bolívar, es cuando comienza la tarea. Y es una tarea tan compleja porque la tenemos inscrita, porque hay subjetivación, porque hemos asumido una cultura, unas instituciones, toda una religión, nos ha transformado tanto que, claro, cuesta mucho decolonizar la mente, el pensamiento, la cultura, el país, las instituciones, la política, el derecho. Eso sí que lo he dicho. Y por lo tanto, si hoy, no sé, le dijera a ustedes como colombianos se consideran totalmente decolonizados, probablemente habría alguien que diría, sí, pero
puedo entender que muchos dijeran, ya me gustaría y he hecho muchos esfuerzos y tal, pero todavía no, doctor. Todavía estoy en ello. Eso es lo que remarcaba. Porque la decolonización y como la libertad o la democracia no se gana o se pierde solo con un toque de corneta. Se dictamina que hoy somos libres, que hoy somos decolonizados. No, digamos, no es un problema que sea tan centralizable, tan concretable en una línea roja, que antes de la línea roja, pues no, después sí. No creo que sea un proceso, una realidad de ese estilo. Y he leído muchísimo al respecto bueno, podía citarle autores que más bien piensan eso, ¿no? Por eso los estudios decoloniales están al orden del día ahora mismo, ¿no? No es aquello de que hablan de una cosa del pasado, hablan de una tarea de presente y futuro, porque no, igual que no somos libres, realmente, plenamente libres, no somos decoloniales plenamente. Muchas gracias. Ya para ir terminando, quisiera preguntarle, para que nuestros países progresen a nivel integral, no solamente a nivel económico, sino, como usted lo dijo, a nivel cultural, a nivel ciudadano, para que haya un progreso integral, necesitaríamos nuevas instituciones, tal vez instituciones que en este momento todavía no tenemos muy claras frente a las transformaciones del mundo contemporáneo. Sospecho que sí. Rotundamente sí. Pero claro, si me dice, que supongo que es la pregunta inmediata que ha pensado todo el mundo, ¿cuál es? ¿Cómo y de qué manera serían? Mójese. En fin, tengo bastantes ideas. Pero, ¿cómo realizarlas? ¿Cómo hacerlas efectivas? Eso estamos hablando de... Eso es la política. Lo político no es votar cada 4 años en función de la indignación que te ha provocado ese partido o aquel otro. Lo político es tomar decisiones constitutivas de lo común eh, de una manera pensada, politizada, razonada, consensuada, no solitaria, no tiránicamente. Es decir, apunte, profesor Javier Orlando. Las instituciones buenas son, y Gonzalo Dixit, uno, no es una cuestión de ese estilo. La política es un proceso colectivo, más lento de lo que me gustaría, lo reconozco, de reflexión, donde tienes que aprender a ver qué piensa el otro, por qué lo que dice el adversario tiene también su razón y tienes que mirar de integrarlo. Por eso defiendo ese concepto de inclusividad e inclusividad máxima, que casi puede ser un imperativo kantiano, me parece bien como línea de fuga, de objetivo, de tenemos que caminar hacia allí, pero evidentemente nuestro mundo no es nada inclusivo. Terriblemente no lo es. No lo es. Entonces, pero claro, allí está la tarea. ¿Y que eso comporte nuevas instituciones? Por supuesto. Yo creo que, por supuesto, ¿por qué? Porque la tarea es tan difícil que probablemente necesitaremos otras instituciones. Pero, bueno, quizás alguna o aspectos de alguna merezca la pena de ser mantenida. Eso tampoco no lo descarto en absoluto. Y hay instituciones, la escuela, por ejemplo. Mire que en la escuela ha habido profesores que me pegaban y que le pegaban a usted y a todo el mundo, pero dentro de, no sé, barajándolo todo, la escuela es una institución
que hay que desarrollar, ampliar, mejorar, más exclusiva, más etcétera, pero que si me dijeran la eliminamos, en algún momento lo pensé, pero no, ahora votaría en contra. Y porque ha habido profesores y profesoras magníficas que me han ayudado tanto a mí y a mis compañeros, los que estaban allí, y bueno, y así muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras cosas. Hay que ser humilde a veces. Y el camino será largo, ¿eh? Se lo advierto, profesor y oyentes amables, el camino será largo. Pero si nos ponemos de acuerdo en la dirección, en el sentido de las cosas, bueno, ya sería muy valioso, ¿eh? Sería muy valioso. Yo consideraría justificada mi vida ya con solo eso, ¿no? Con conseguir algo en esa línea. Ya podía morirme, como quien dice. Pero, Apreciado doctor González, muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharlo y le expreso una sincera admiración. Le envío un fuerte abrazo y ojalá podamos encontrarnos en una próxima ocasión. exacto, presencialmente en Colombia o en Barcelona será un enorme placer y encantado. Muchas gracias. Creo que ha sido a sus preguntas muy certeras, su planteamiento del acto excelente. Muy agradecido, honrado. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.